La cantidad de personas en situación de calle en Montevideo aumentó 24% en los últimos 2 años. En 2021 eran 2.215 y ahora son 2.755. La información surgió del último censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social con el Instituto Nacional de Estadística. El relevamiento tuvo lugar entre el lunes y el martes de la semana pasada. Las primeras conclusiones fueron presentadas el miércoles por el ministro Martín Lema en el Parlamento. De las 2.755 personas en situación de calle, 1.360 viven y duermen a la intemperie, 48% más que en 2021. Otras 1.395 personas viven en la calle pero pasan la noche en algún refugio. En este caso, hubo un aumento de 8% con respecto a 2021. Si se compara con mediciones anteriores, el número de personas que hoy están en situación de calle implica un incremento de 32% con respecto a 2020, de 58% frente a 2019 y de 98% en comparación con 2016. Hablando en conferencia de prensa, el ministro Lema dijo que para combatir este problema no basta con aumentar los cupos de refugios, sino que se debe trabajar las causas. Aún entrando al núcleo duro, si no cerramos la puerta de entrada porque las personas entran en situación de calle, estamos siempre corriéndole de atrás. Pero hay otro tema, que es que a veces los equipos van 4, 5, 6, 7 veces y la persona se niega. Por eso es que vamos a insistir que el Parlamento apruebe la ley de hospitalización involuntaria. En los próximos minutos les proponemos abordar esta situación. Estamos para eso recibiendo aquí en estudios a la contadora Fernanda Oertfeld, directora de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. Fernanda, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. De lo que surgió del censo, ¿algún dato en particular le llamó la atención? ¿Estaba dentro de las cifras que más o menos ustedes esperaban? Bueno, importante que son datos preliminares aún, justo como el censo se realizó en la madrugada del 1 de agosto y teníamos que ir a Comisión de Hacienda, entendimos que era importante contar con esos datos preliminares y poderlos brindar en el Parlamento. En estos días los han depurado más, Se está trabajando, bueno, también es importante que fue un censo con caracterización, esto es... se les proponía a las personas una encuesta y el 60% de las personas en intemperie aceptaron esa encuesta. Esa encuesta es una encuesta bien exhaustiva, lleva aproximadamente 20 minutos, unas 60 preguntas y que nos va a permitir tener una caracterización mucho más cabal de la realidad de las personas que están en intemperie. Ahí se releva desde la formación hasta la situación laboral, hasta el consumo, cuáles fueron las causas por las que las personas terminaron en situación de calle, un montón de si estuvieron alguna vez internados, problemas de salud mental, y de ahí vamos a tener un panorama más claro para tanto continuar la línea en la que estamos trabajando o redefinir lo que son las políticas públicas en caso de ser necesario. Veía algunos datos más, a ver, dentro de los que ustedes presentaron. El 91% de las personas encuestadas manifestó consumo de sustancias psicoactivas y 50% estuvo en algún momento privado de libertad, ¿no? Esos fueron algunos de los otros datos que manejaron. Exacto. También marcar que este es el tercer censo que realizamos en una misma, es la primera vez que una misma administración realiza tres censos. Por esto mismo, porque genera datos muy valiosos a la hora de diseñar, de implementar de políticas públicas. Esos datos, sí, los más relevantes son que un 90% declara un uso de sustancias. Hay un 40%, esto también siempre preliminar, ¿no? Un 40% que declara haber estado internado alguna vez por consumo de sustancias o por problemas de salud mental, que ahí ya hablan de un uso problemático o descompensaciones de las patologías de salud mental. Más del 50% declara haber estado privado de libertad más de una vez. Y bueno, y en ese camino es que nosotros venimos trabajando ya desde el 2021, que empezamos a trabajar fuertemente en todo lo que es la articulación
de la implementación de la ley de salud mental, porque como todos sabemos, la ley de salud mental es una ley votada por todos los partidos políticos en el 2017, pero sin presupuesto. Todos estamos de acuerdo en que la estructura de modelo asilar no es el adecuado, que tenemos que ir a modelos comunitarios, pero bueno, si no tenemos presupuesto para eso y dejamos de enviar personas a las colonias, hospitales psiquiátricos, esas personas terminan lamentablemente en situación de calle. Entonces, bueno, nosotros como Mides somos la respuesta a un montón de situaciones de otras instituciones. Bueno, eso justamente es un tema que quiero abordar ahí, porque claramente, ¿no? La competencia de ustedes está ligada con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entre otros, o bueno, con el Ministerio del Interior. Pero voy a esto, a ver, para empezar por algún lado. Otras veces hemos hablado con usted de, por ejemplo, o con otros representantes del MIDES, sobre la cantidad de cupos que se abrieron en los refugios, sobre el incremento de los centros 24 horas, ¿verdad? Como para que la persona tenga una solución más integral. Cómo se está coordinando, por ejemplo, en días de frío extremo con el Ministerio de Defensa para que también abran sus puertas y ese no sea un obstáculo para que la gente pueda acudir a un lugar a pasar la noche. Ahora, en líneas generales, ¿qué explicación le asignan, teniendo en cuenta estas políticas que se implementaron, qué explicación le asigna usted a este incremento de 24% en solo 2 años? Primero, es una tendencia de aumento que viene desde el inicio del MIDES, desde el 2006 fue que se hizo el primer... 17 años, decía el ministro. 17 años de aumento. En realidad nosotros logramos desacelerar ese crecimiento. Recordemos que entre 2016 y 2019 creció la población en la intemperie en un 88%. Ya en el 2019 la población en intemperie era de 1.043 personas. Entonces, hemos trabajado muchísimo en dar resguardo y nuestra premisa fue todo aquel que necesite un resguardo lo va a tener. Entonces, ese es nuestro primer objetivo, dar respuesta, cobertura, generar cupos. Pero todos sabemos que generando respuestas en centros nocturnos, plato de comida, cama, lugar calentito, las personas no logran egresar del sistema. Es necesario trabajar mucho más a fondo. En ese sentido, en realidad el crecimiento en centros nocturnos fue de un 8%. Ahora en esta última medición, claro, ¿no? Entonces, por un lado está eso, que es la respuesta de emergencia, la respuesta a aquel que hoy vemos en el cartón, en la esquina, en la puerta de la casa de los vecinos. Por otro lado, nosotros trabajamos dando amparo en respuestas de mediana y larga estadía a todo el resto de la población, de personas que son sin hogar. Esto es, hemos hablado también en otras instancias, madres con niños. Tenemos respuestas específicas para, por ejemplo, personas adultas, personas mayores que llegan al final de su vida productiva y no tienen un ingreso que les permita costearse un lugar para vivir. Bueno, nosotros en ese caso tenemos que asumir que vamos a tener que acompañarlo hasta el último día. Estamos teniendo justamente esto, generamos un cambio y en lo que hemos aumentado es en la respuesta de tipo 24 horas, la respuesta focalizada a las distintas poblaciones. Esto es para personas mayores, para personas que tienen problemas de salud mental. Nosotros en todo este camino de articular la ley de salud mental, a la fecha de hoy ya hemos generado 385 plazas específicas para salud mental y para adicciones. Lo que hablábamos hace un ratito, una persona que está en la calle y que dice, bueno, basta, estoy detonado, estoy muy mal, quiero dejar de consumir. Antes realmente era bastante complejo que esa persona en el día que decide dejar de consumir pudiera acceder a una cama de desintoxicación, a un lugar para realizar la rehabilitación. Nosotros hemos ido trabajando justamente para darle a esta población la respuesta en el momento, en la inmediatez. Y bueno, también en los días pasados se comentaba que tenemos un convenio con lo que son las Madres del Cerro,
que lo que hacen ellas es estar trabajando en la intemperie, en el convencimiento y en el abordaje de las personas que tienen un uso problemático de sustancias, para que estas personas puedan ir a comunidades terapéuticas con las cuales nosotros tenemos convenio y puedan realizar un proceso de rehabilitación. Hoy en día tenemos más de 170 personas que estaban en situación de calle, y básicamente la gran mayoría era de intemperie, que están haciendo procesos en comunidades terapéuticas en todo el país. Dentro de las que esos 170 a esos 170 se los convenció de iniciar un proceso de desintoxicación. Exacto. Pero a pesar de eso, entonces tenemos igual este número tan alto. Mi pregunta iba a algo más de fondo, a ver, y teniendo en cuenta esto, que hace 17 años que venimos con este problema y que solo aumenta, digamos, ¿efectivamente se puede hacer algo por este tema o es propio también de nuestras sociedades hoy en día? Y casi que, bueno, que hay que administrarlo y de alguna manera resignarse a que va a ser parte de nuestra convivencia, lamentablemente, ¿no? Pero también hay si uno va al exterior, hay cantidad de ciudades grandes con países con mayor nivel de desarrollo que Uruguay que también están viviendo esta problemática y que tampoco, por lo visto, le encontraron mucho la vuelta. Nosotros no nos resignamos. Nosotros estos números, si bien obviamente cuando esperábamos un número menor, siempre después de implementar todo este abanico de respuestas y de políticas, esperábamos que ese número fuera menor. Pero bueno, ahora tenemos que redoblar los esfuerzos. Somos un país pequeño. Sí, no podemos también descolgarnos del contexto internacional. Justo también la semana pasada teníamos visitas del Instituto Global del Sinhogarismo, que maneja todo a nivel global y compara países, y nos marcaban que es una tendencia mundial y que a algunos países se les ha disparado de maneras que no están pudiendo controlar, países que ya lo habían erradicado, como el caso de Finlandia, que estuvo 30 años. Finlandia era un caso paradigmático de éxito, ¿no? Finlandia era el modelo que había logrado erradicar las personas sin hogar. Y nos comentaban que ahora, a causa de la guerra y de los flujos migratorios, Finlandia nuevamente tiene personas en intemperie. Entonces, tenemos que, nosotros como Mides damos las respuestas, pero evidentemente tenemos que trabajar muchísimo también en la prevención. En ese sentido, otro dato que... volviendo ahí al tema internacional, pero ¿hay algún modelo que se pueda seguir, que ustedes miren con atención porque está dando resultado? ¿Hay algo que esté dando resultado más allá de esto para revertir esta tendencia? El modelo de Finlandia, que es se llama Housing First, que es darle una casa a una persona, se lo saca del cartón donde está y se le da una casa, y a partir de ahí se trabaja todo el resto de las dimensiones y las problemáticas que tiene esa persona. Es un modelo que funciona, pero no funciona para todos. Entonces, en ese camino es que, y también tenemos que ser conscientes de las herramientas con que contamos en nuestro país, donde aún tenemos una situación donde la vivienda en general todavía hay un déficit. Exacto. Entonces, en eso es que hemos construido toda una batería de herramientas que atienden focalizadamente a las poblaciones. El pasaje la solicitud del pasaje de la DINALI al Mides fue específicamente en este sentido, porque hoy en día, así como tenemos récords de personas que están DINALI, privadas, recordemos, es Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Ahí está. Así como tenemos récords de personas que están privadas de libertad, también tenemos récord de personas que salen por día de la privación de libertad. Hay 26 personas que salen por día. Y obviamente no quiere decir que todas esas personas vayan a la calle, pero todos sabemos que hay una puerta giratoria, que esa persona, si no se trabaja en su preegreso, en recomponer sus vínculos, en ver si esa persona tiene un lugar donde ir cuando sale, en acompañarla en sus procesos de formación, de inserción laboral, si no se trabaja en eso, es muy probable que esa persona termine en calle
o que reincida y vuelva a la cárcel y nuevamente inicie ese proceso. Entonces, fue específicamente como forma de trabajar la prevención que pedimos que la DINALI pasara en MIDES. Se está trabajando fuerte a nivel de todo el país, estamos en todas las cárceles del país. En mayo lanzamos junto con el presidente, porque el presidente lo decía muy gráfico, decía, o por humanismo o por egoísmo le tenemos que dar una segunda oportunidad a las personas que recuperan la libertad, porque si no, nos la vamos a cruzar en una esquina y va a terminar reincidiendo. Entonces, en ese camino es que se está trabajando fuerte. Esa persona ya es parte de todo el abanico de protección, de la malla de protección social, y está dentro de esta misma dirección para trabajar justamente articuladamente. Esa persona sale, sabemos que no tiene un hogar a donde ir, nosotros le damos una respuesta habitacional. Ahí fue la última entrevista que habíamos hecho anteriormente con usted, era sobre eso, ¿no? Cuando se lanzó ese plan, que entre otras cosas además buscaba también la incorporación en el campo laboral de esa persona que quedaba en libertad. Pero a ver, ahí decía, bueno, a partir de eso, de ese trabajo de la DINALI, se hace un trabajo más integral. Ahora, en estos días salió el planteo del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, de, bueno, sumar dentro de el paquete de medidas. Del paquete de medidas, ahí está una de las tarjetas tarjeta de Uruguay Sociales, la de Uruguay Sociales, ¿no? Que pidió él, para también las personas privadas de libertad. Y ahí también a más de uno le puede saltar el decir, ¿y esto no se daba hasta ahora? No, como país nunca lo habíamos pensado. ¿Por qué no se había pensado en eso, una asistencia monetaria básica durante por lo menos los primeros meses, ¿no? Porque todo es presupuesto, ¿no? O sea, este planteo del comisionado parlamentario es en el marco de la rendición de cuentas. Entonces, sí, obviamente, una persona que sale solo con un boleto, hoy salís, y a veces, muchas veces, ni siquiera está planificado, se le avisa que hoy sale y se le da un boleto, y esa persona no se hizo un trabajo previo a veces por vergüenza, no vuelven a sus barrios o a sus familias, o tienen un ideal de que su familia lo está esperando, y cuando llegan, esa familia ya se recompuso y tomó otro camino. Entonces, justamente eso es lo que hacen los técnicos cuando van a trabajar en esos 6 meses previos al egreso. Esto es un trabajo coordinado con el INR, de armar un plan de vida para el día que esa persona recupera la libertad, y que cuando esté en el afuera realmente logre ser libre, porque ¿qué libertad tiene una persona cuando se le cierran todas las puertas? Cuando no accede a un trabajo, cuando no accede a una vivienda, cuando su familia lo rechaza. O sea, es por ahí que tenemos que dar la oportunidad. El lanzamiento de la red no implica solo que se le dé oportunidades laborales a estas personas, sino a la red se han incorporado organizaciones de la sociedad civil que hoy trabajan en cárceles, y quizás se hace un trabajo muy, muy bueno desde la sociedad civil, pero muy descoordinado. Uh-huh. Entonces, muchas veces 2, 3 organizaciones iban al mismo módulo, y había un módulo que nadie visitaba, y en ese módulo había resultados muy buenos, y al otro nadie los visitaba. Entonces, también es un poco de conocer cómo se trabaja en las cárceles, quiénes trabajan, cómo articular, porque de la sinergia de toda esa articulación, yo creo que ya hoy se hacen cosas muy buenas, pero tenemos que ordenarlo, y tenemos que apuntar a que es un problema de la sociedad toda y que lo tenemos que resolver entre todos. El ministro ya manifestó, obviamente, ustedes están a favor de que se implemente una medida de este tipo, ¿no? La de respaldar lo de la tarjeta Uruguay Social para las personas privadas de libertad.
¿efectivamente van a tener recursos en esta rendición de cuentas para eso? Bueno, se está presentando la propuesta, va a depender del Parlamento. Todavía no están asegurados. Todavía no están asegurados. ¿Ustedes? Es un planteamiento que nosotros avalamos, por supuesto. ¿Y estuvieron discutiendo ya en qué condiciones se daría, por ejemplo, o qué características tendría que tener? Para ejemplificar también, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado pasa a Mides y tenía un presupuesto de casi 9 millones de pesos. O sea, no es imposible trabajar con toda una dirección que tiene presupuesto de 9 millones de pesos. Por eso también es que pasa bajo esta dirección para trabajar con todos los recursos con que cuenta la dirección. Pero sí, por supuesto que la medida es más que bienvenida y ojalá se vote y ojalá contemos con ese respaldo. Todavía no entraron en los detalles, eso, si se puede implementar, por cuánto tiempo, si se le exigiría algo a la persona privada de libertad a cambio de la tarjeta. Se está trabajando en esos detalles. Enseguida continuamos la entrevista con Fernanda Auersperg, directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, a propósito de lo que dejó el reciente censo a personas en situación de calle. En los últimos 2 años, la cantidad de personas viviendo en la calle aumentó 24%. Actualmente son 2.755, según el censo realizado por el INE y el MIDES, cuando en 2021 eran 2.215. ¿A qué atribuye el MIDES este incremento? ¿Qué políticas le quedan por llevar adelante en esta materia? ¿Qué experiencias toman o no a nivel internacional? Bueno, de todo esto estamos conversando esta mañana con Fernanda Auersperg, directora nacional de Protección Social del MIDES. Tenía algunas consultas de los oyentes. Una tiene que ver justamente, Marilina pregunta, a propósito de los datos del interior del país. Estas cifras que manejamos son exclusivamente de Montevideo, ¿verdad? Que es donde se realizó el censo ahora. Estas cifras son exclusivas de Montevideo, que bueno, en realidad en lo que es población en intemperie, el 90% está concentrado en Montevideo. No obstante, se está trabajando con el INE para que a nivel de cada departamento se haga un censo específico en coordinación con las intendencias, las oficinas territoriales de MIDES, y va a ser en el próximo mes. Pero igual es muy distinta la situación en el interior, ¿no? Es muy distinta la situación porque bueno, salvo departamentos concretos como son Canelones, Maldonado y un poco Paysandú, por lo general se tiene bien claro cuántas son las personas, son 10, son 12. Nosotros, una de las cosas que me preguntabas hoy, a partir del 2021, en cada invierno tenemos un plan nacional de invierno. Esto es, tenemos cobertura en todos los departamentos del país. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Había una persona en situación de calle y esa persona, no sé, en Rivera, y esa persona se le daba un boleto de ómnibus y se mandaba a Montevideo. Ahí perdías toda posibilidad de recomponer los vínculos de esa persona. Porque ya llegaba acá, entraba en el circuito de la capital y era difícil que esa persona volviera a sus redes de contención. Entonces definimos que teníamos que tener respuesta en todos los departamentos del país. Y las respuestas son variadas. En algunas es en combinación con la Intendencia, en otras es en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, que pone a disposición unidades militares, la verdad que en todo el país, y cuando hay olas de frío incrementa esa disponibilidad de unidades. Y hay departamentos concretos, por ejemplo, La Valleja, para ponerte un caso, que todos los días nos pasa un reporte de que son 8 las personas que están en situación de calle, 5 accedieron a ingresar, 2 no acceden, firman un documento que se niegan a ingresar. O sea, es como mucho más controlada la situación a lo que puede ser acá en la capital, y bueno, y en general en el mundo se da. Porque además hay vínculos distintos, ¿no? O sea, exacto. Las personas... Todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es la familia. Te dicen, hay una persona, pero que no es de acá, viene de otro departamento. Se tiene otra llegada simplemente por un tema de volumen, ¿no?
Hablamos recién de la situación de los reclusos, de las personas que son liberadas después, dado la cifra que se conoció en el censo, ¿no? Que casi 50% por lo menos estuvo una vez en prisión. Es así, ¿no? Exacto. Vamos al otro aspecto que se desprendían de esos datos. El gran parte del problema, o en muchas situaciones, está presente el tema de salud mental o de las adicciones. Decíamos, aproximadamente 90% tiene algún tipo de consumo de sustancias, ¿no? Primero, ¿se sabe, ustedes tienen detectado, es un tema que aparecía ayer en discusión en la tertulia, ¿se sabe primero que comienza el consumo y la persona por esa situación queda en situación de calle, o queda en situación de calle y empieza a consumir como forma de también de sobrellevarlo, de sobrevivir? Ese dato lo vamos a tener ahora cuando estén depurados todos los cuestionarios, pero en base al relevamiento anterior, el principal motivo que se declara que por la que la persona termina en situación de intemperie es por ruptura de vínculos. Ahora, ¿qué es primero a la ruptura de vínculos? Si esa persona empezó a consumir y en su casa le dijeron ya no vuelvas más. No, ese dato no lo tenemos. Sí es importante esto de que desde que tenemos estos datos, que ya en el censo anterior el uso de sustancias había dado un 86%, ahora hay un crecimiento con estos datos preliminares, vuelvo a insistir. Nosotros empezamos a trabajar fuertemente en dar respuestas específicas a estas situaciones, en este contexto que te decía. También el 40% declara haber estado internado por uso problemático de sustancias, o sea, que revela que hay un uso problemático, no que solo consume, sino que hay un ¿Y ahí qué consumo capacidad tiene el MIDES para tratar este tema que excede lo que es un tema necesariamente más de protección social? En realidad Porque ahí claramente choca con salud también, ¿no? O se superpone. Se trabaja articuladamente tanto con el Ministerio de Salud Pública, con la Junta y con ACE, pero nosotros específicamente a la fecha de hoy tenemos 385 plazas para tratamiento de salud mental o adicciones o patologías duales, que es la combinación de ambas. Y bueno, y en el marco del refuerzo presupuestal que está previsto para el 2024, los 20 millones de dólares, 6 millones vienen para MIDES, y bueno, y también eso lleva estas 385 plazas a 600 plazas, más 245 plazas no cupos de respuesta diurna, o sea, tratamiento ambulatorio, porque hay personas que no requieren un tratamiento de tipo residencial, sino que quizás abordando su problemática en terapias grupales, ¿no? Se puede resolver. Y por otro lado vamos a tener que sí, que eso es una novedad, y yo creo que es muy necesario. Vamos a tener 2 centros 24 horas de primera atención, de atención en crisis, para que una persona que tiene una descompensación de su patología de salud mental o está con una intoxicación por consumo de sustancias pueda tener una respuesta rápida, que no sea en los hospitales generales, y ahí se pueda compensar esa persona y nuevamente volverle a dar el abanico de respuestas. Es en ese sentido que nosotros justo ayer estuvimos en Comisión de Salud de Senado, porque ya tiene una media sanción, un proyecto que presentamos, que es una modificación a una ley de asistencia obligatoria. Es un proyecto que presentaron hace un año ya, ¿no? Estaba repasando algunos antecedentes, incluso estuvimos hablando hace un año acá cuando lo presentaron. Es el proyecto que modifica de alguna forma aquella ley que se había aprobado en 2011, ¿no? Cuando en situación de riesgo, cuando es evaluada una persona en situación de calle, corre riesgo su vida. Bueno, allí lo que hacen es se lo interna. Esta ley avanza un poquito más. Recordemos qué diferencia tiene. Exacto. Esta ley es una ley del gobierno de Mujica que no se había reglamentado. Nosotros la reglamentamos en el 2021.
Y a partir de ahí realmente no fueron muchísimos los casos, pero los casos en los que se aplicó realmente logramos salvar vidas, porque eran situaciones que las personas estaban en riesgo sanitario y mediante el traslado a un centro hospitalario se logró salvar la vida de esas personas. Ahora, esa ley estaba acotada a lo que es lo biológico. Y acá estamos dando un pasito más, que es incorporar la parte psiquiátrica o psicológica, que es no solo cuando hay un riesgo biológico, porque hace frío y está la intemperie, sino cuando una persona, por ejemplo, tiene una descompensación de su patología de salud mental y genera un riesgo para sí, para sí o para terceros. Esto es, por ejemplo, una persona que está en un brote psicótico, le está pegando a todos los que pasan. Y hoy en día esa persona quizás se llama al 911 y es trasladada a una comisaría. Uh-huh. Lo que nosotros queremos es que esa persona sea trasladada a un centro hospitalario, obviamente siempre con el aval de un médico que va a certificar que esa persona requiere asistencia, por eso es una ley de asistencia obligatoria del Estado, y en el centro hospitalario un psiquiatra lo va a ver y va a valorar si esa persona requiere una hospitalización o se compensa y esa persona vuelve a su lugar. No es que en el momento que se lo traslada ya es una internación compulsiva, sino que estamos queriendo que esa persona, en lugar de ser llevada a una comisaría, sea llevada a un centro de salud donde se lo pueda compensar y a partir de ahí evaluar las alternativas adecuadas para su recuperación. ¿Y qué se hace después para tratar el tema de fondo, ¿no? Ya sea, acá tenemos salud mental y adicciones o ambas. Después, más allá de esa atención puntual, ¿cómo se sigue con ese tratamiento para que no vuelva a las 2 semanas a estar en la misma situación? Bueno, en esto que te comentaba del programa que tenemos de hogares asistidos, que básicamente es pagar cupos en comunidades terapéuticas, en centros de rehabilitación, la verdad que ha tenido una adhesión muy buena por parte de las personas en esto que a veces, y en esto que decías que es primero el consumo de la calle es terrible, es la imagen de exclusión más cruel que hay, o sea, y realmente cuando una persona empieza a estar en intemperie, en calle, empieza en una espiral de deterioro que llega a un momento que a veces dice, no quiero más vivir. Entonces, si nosotros podemos lograr que esa persona pueda decir, tenemos una respuesta específica, podemos ayudarte a salir de esto. Realmente hemos visitado en estos días, justo en la visita de estas expertas, hicimos un recorrido por todos los programas que tenemos y las personas, es un cambio total de la persona que accede a un proceso de rehabilitación y que te decía, no quería más nada con mi vida y hoy tengo esperanza. Eso es lo que queremos, lograr que puedan romper con ese espiral de deterioro que te digo y puedan poder mirar a un futuro mejor. Tengo un mensaje acá justo de Albérico que dice hablando en referencia a usted incluso, resolvió en 7 días una situación de calle de un cuidacoches de mi cuadra que llevaba 7 años, dice. Su entrega y efectividad es extraordinaria y manda la foto del cuidacoche. Estudió el caso y lo ubicó en una pensión pagada por el Mides. ¿Cuántas situaciones hay de estas? Digo porque hay muchos oyentes que pueden estar escuchando, muchos vecinos que dicen, yo tengo este tema, tengo una persona que, más allá de que además, por un lado está la afectación, que por supuesto genera tener una persona en las inmediaciones de una vivienda, ¿no? Que está en situación de calle, por lo que implica, no sé, desde su ida al baño, por los posibles conflictos, pero además un tema humano que dice, ¿cómo hago para ayudarla? Bueno, esta situación concreta es justamente un cuidacoches muy, muy querido por todos los vecinos. Le hacía los mandados a todos los vecinos del barrio. Entonces,
en ese lugar él se sentía pertenecer, y cuando iba quizás al refugio nocturno, las normas y el estar y era una persona sin problemas de consumo, sin problemas de alcohol. Lo único que tenía una pensión muy magra que no le permitía costearse quizás una pensión. Y en ese caso, para nosotros es mucho más eficiente, aparte en el uso de los fondos públicos, pagarle un cupo en una pensión a esa persona y que él logre costearse todo el resto, que lo que sale un centro nocturno. Uh-huh. Porque esa persona no tiene otras grandes problemas que haya que trabajar o que no pueda insertarse. Y la verdad que como esa experiencia hay muchos. En esto que te comentaba hoy también de lo que son la población migrante. La población migrante muchas veces llega a nuestro país, que por suerte es un país de puertas abiertas al migrante, y viene de largas travesías, de meses quizás, de pasaje por la selva, por distintas circunstancias en que llegan sin nada, pero no podemos, como a veces viene una familia y la respuesta que le dábamos era, la madre con los niños va a un centro de mujeres con niños, el padre va a un refugio, entonces ya vienen de un desarraigo y nosotros los volvemos a separar por las respuestas que tenemos. En ese sentido empezamos a trabajar en dar respuestas. Estamos con un proyecto con fondos BID no reembolsables, en el cual primero va a haber un centro de encuentro al migrante, que va a ser como una gran puerta de entrada a todos los migrantes que llegan. Y después se le van a dar soluciones habitacionales transitorias, justamente en pensiones, a todo el núcleo familiar que llegó, o si son 2 hermanos o 2 personas que se conocieron en el trayecto. Y en la medida que alguna de esas personas logre generar el ingreso, se le va a, en todo en el marco de este proyecto BID, a pagar o a otorgar un subsidio de alquiler por parte del Ministerio de Vivienda. O sea, es un proyecto con fondos BID, pero que interactúan Ministerio de Vivienda, Mides y también el Ministerio del Interior, porque en este centro va a haber va a estar migraciones. ¿Eso para cuándo? ¿Para cuándo está previsto? El proyecto, se están firmando todos los acuerdos y ya está el lugar, que es un lugar cedido por el Ministerio de Vivienda. Y están con el proyecto ejecutivo de la obra, o sea que en el próximo mes debería estar empezando la obra, y yo espero que para fin de año ya esté funcionando. Ahora, todo el tema de las soluciones habitacionales transitorias, nosotros ya las estamos dando a la población migrante. Entonces, si medís cuánta población migrante hay... Pero eso puede explicar mucho, por ejemplo, este incremento importante que tuvimos de la cifra, este 24% de incremento, ¿en qué medida tiene que ver con eso, con población migrante? No, vamos a esperar el número, porque justamente en intemperie, es lo que te iba a comentar, en intemperie solo un 2,6% es población migrante. ¿Por qué? Porque quizás estamos trabajando en prevención y estamos atajando a que esa persona termine en intemperie. A su vez, en lo que son los puntos de frontera, los puntos de llegada al país, tanto en Rivera como en Chuy, nosotros tenemos centros específicos de alojamiento junto con organizaciones, con OIM y con ACNUR y con UNICEF, centros de recepción al migrante, justamente para que tenga un centro de acogida cuando esa persona llega al país y necesita de nuestro soporte. Lo último que me quedó respecto a lo que hablábamos del tema de las adicciones y también políticas más a largo plazo en este tema. Por ejemplo, en los refugios concretamente, en el trabajo diario de los refugios, ya sean son los centros nocturnos o 24 horas, ¿qué se hace en la materia de adicciones concretamente? ¿Cómo se trata directamente? Todos los centros tienen un equipo técnico de soporte. Hoy en día en los centros nocturnos trabajan en lo que es la modalidad colmena, que son 3 centros con un equipo técnico central que referencia a esos 3 centros. Y de hecho, en cada uno, una vez por semana, tienen actividades diurnas. O sea, ese centro se mantiene abierto y hay tanto talleres grupales como
encuentros individuales, tanto con el psicólogo, el trabajador social, porque ¿qué pasaba? Antes había en cada refugio un trabajador social y un psicólogo, pero estaban en el horario que el refugio abre. Y ahí siempre está todo lo que es la cotidianidad del centro, que la comida, que el baño, que están llegando, que está golpeando. Entonces entendíamos que había que generar un espacio fuera del horario del centro en el que se pudiera trabajar mucho más individualizado. Y desde Mides hay un trabajo desde la supervisión que está buscando esto, o sea, se genera un proyecto nuevo, hogares asistidos, ¿no? Por ejemplo, que son rehabilitación en comunidades terapéuticas. Se va a los centros, se cuenta de qué va el proyecto y desde los equipos técnicos tienen que postular personas que tengan interés o que quieran adherir. Otro ejemplo concreto, nosotros el año pasado hicimos un llamado a proyectos de innovación social que se presentaron justamente para atender la situación de calle o personas que estuvieran en riesgo de estar en situación de calle. Se presentaron 42 proyectos, seleccionamos 12 que se están poniendo, ya la gran mayoría ya está en funcionamiento, están quedando 2 o 3 por iniciar. Y son específicos, uno de ellos para población liberada, por referentes pares, que es una modalidad nueva y que realmente es como un abordaje totalmente diferente porque la persona se siente comprendida desde otro lugar. La semana próxima vamos a estar inaugurando otro también para población que recupera la libertad con un proyecto de panadería. Para mujeres con niños se hizo un convenio con CEPRODI que estuvimos visitando la semana pasada con el ministro y con las autoridades del IGH, en el cual se capacita a 120 mujeres en distintas, ellas eligen en qué capacitarse porque tienen una amplia gama de formación y muchas de ellas ya están terminando la capacitación e insertándose laboralmente. Generamos los puentes con el Ministerio de Vivienda para, por un tiempo, esas personas puedan tener un subsidio de alquiler. Y son los caminos que vamos encontrando, pero son a medida de cada realidad, de cada situación. Fernanda Auersperg, directora nacional de Protección Social en el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.